Ahora diga fuerte, qué bueno es Dios. Creo que somos muy bendecidos porque tenemos libertad para alabar a Dios. Quiero agradecer a Dios porque anoche tuvimos una poderosa celebración de alabanzas y me gozo mucho porque había niños, adolescentes y aún a bebés que estaban alabando a Dios. Diga gloria a Dios. Hasta Matías Andúce estaba alabando a Dios. ¿Qué le parece? Damos gracias. Diga fuerte, Dios es bueno. Grítelo fuerte. Y Él es digno de suprema alabanza. Ok. Pero yo creo que es importante, algo que es importante es que podamos mantenernos firmes en este camino que ya transitamos. Este camino, el camino de Dios ya no es desconocido para nosotros, sino ya es un camino conocido. Gracias a Dios. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. Y el punto es que nos mantengamos firmes. Yo creo que hay algo fundamental que en lo que tenemos que incluso valorar más, a lo que se llama fe. ¿Cómo se llama? Fe. Tenemos que, sin duda, tenemos que valorar la fe. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque hoy vamos a entender que la fe es el medio que utilizamos los hijos de Dios para mantenernos firmes en este caminar con Dios, y el propósito es llegar a vida eterna. ¿A qué? Hay personas que han empezado a caminar con Dios pero se han desviado del camino. ¿Y qué es lo que les ha faltado? La fe. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 24, el apóstol Pablo estaba ministrando a la iglesia de Corinto y les dio la clave para que no se alejen de Dios. Y dice el verso 24, capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios, dice así: no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos ¿para qué? Para vuestro gozo. Y siga, lea fuerte lo que sigue. ¿Cómo dice? Porque por la fe estáis firmes. A ver, yo quiero preguntar en esta tarde noche, ¿cuántos están firmes? Levante su mano, diga: yo estoy firme. Dígalo fuerte. ¿Y qué es lo que le ha llevado a estar firme? Dígalo fuerte. La fe. La gente que hoy ya no está en el camino correcto, ya no está en el camino adecuado, es gente que se descuidó. Hace un tiempo escuché de una persona que incluso alababa a Dios, era un salmista, y decía esto: el fuego se apagó, el fuego de Dios se apagó dentro de mí y no me di cuenta. Fíjese cómo el fuego se fue apagando. Dejé de orar con el mismo fervor, dejé de estudiar la palabra con la misma pasión, y fui dejando las cosas que eran importantes. Mis prioridades ya no eran las cosas de Dios, sino que mis prioridades empezaron a ser otras. Seguía sirviendo, pero ya no con la misma intensidad. Ya a pesar de que estaba yo sirviendo, pero el fuego ya no ardía de la misma manera que en otro tiempo. Y dice, yo cantaba incluso sin inspiración. Me desconecté de Dios sin darme cuenta. Y realmente yo escuchaba el mensaje y el mensaje me tocaba, pero ya no me transformaba. Fíjese de lo que estaba hablando este hombre. El mensaje yo lo escuchaba, trataba de ponerle la atención, y ese mensaje sí tocaba mi vida, me movía, pero ya no me transformaba. Como que perdí muchas cosas, como que mi fe se fue debilitando. El altar seguía ahí, la presencia del Espíritu Santo también, pero el fuego se estaba apagando, se estaba consumiendo dentro de mí. Y él dijo, ya no quiero una fe fingida, ya no quiero eso. Yo no quiero ser un creyente de apariencia, sino disfrutar la esencia de Dios. El fuego se apagó y no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque no entendió que la fe es el único medio que nos lleva a conectarnos con Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
¿Alguien podría agradar a Dios si no tiene fe? ¿Qué dice usted? Todo lo que tú haces, si no lo haces en fe, no vamos a poder agradar a Dios. Todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo en fe para poder agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Entonces aquí está escrito que por la fe estamos firmes. ¿Sabe? Me bendice mucho porque he escuchado testimonios de personas que dicen, ya estaba yo a un poco de fallar, de hacer algo malo, y la fe me mantuvo firme. Es importante que atendamos a esto. Tienes que nutrir tu fe. ¿Qué tienes que hacer con la fe? No lo escuché. Tenemos que nutrir nuestra fe. Pero hay personas que han caído y luego dicen, me faltó 2 gramos de fe para no agarrar esa cerveza. Me faltó 4 gramos de fe para no agarrar ese cigarro. Me faltó 5 gramos de fe para no contestar esa llamada. Me faltó fe. Por eso es muy importante que entendamos que la fe es el medio con lo cual nos relacionamos con Dios. ¿Nos relacionamos con quién? Con Dios. Es importante entender, tú tienes que atender a esto. Es muy importante que solamente la fe te va a mantener firme. Solamente la fe. Me bendice mucho cuando Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y hablaba, que tuvo obstáculos en la vida, en el caminar, claro que los tuvo. Pero su relación con Dios la mantuvo en fuego porque entendió que solamente la fe lo hace estar firme. Yo puedo mirar no solamente en la vida cotidiana, sino en la vida bíblica de personas que descuidaron su fe y pues les costó mucho el haber hecho esto. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús estaba hablando con los discípulos y algo pasó allá. Les estaba enseñando, pero como ya el fuego se estaba apagando, entonces ellos como que las cosas que escuchaban de Dios ya no la disfrutaban. Como decía aquel salmista, el fuego, la pasión por la palabra se fue apagando. Sí me tocaba, pero no me transformaba. Ya yo escuchaba las cosas de Dios con otra actitud. Y en el capítulo 6, verso 60 del Evangelio de Juan dice algo. Dice ahí, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dígalo fuerte. Dura es esta palabra, y hicieron una pregunta, ¿quién la puede oír? ¿Saben? La palabra no era dura, lo que se había endurecido era el corazón de ellos. Jesús estaba hablando y ellos no estaban dispuestos a hacer cambios en su vida. La persona que no quiere cambiar su estilo de vida, le va a parecer dura la palabra. Pero la gente que está buscando ser cada día mejor, la gente que quiere agradar realmente a Dios, entonces está listo, dispuesto para los cambios que sean necesarios. ¿Cambios que sean qué? Y yo creo que hay muchas cosas que son necesarias en nuestra vida. Una persona lleva su carro al taller de mecánica y le dice al mecánico, checa bien y cámbiale todo lo que le tengas que cambiar. Quiero que el carro quede al 100. Entonces el mecánico empezó a checarlo parte por parte y dijo, hay que cambiarle esto, y le tuvieron que cambiar casi medio carro. Pero el vehículo salió, después de un proceso, salió renovado. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hay cosas, yo quiero que repitas conmigo esta frase, hay cosas de mí que no le agradan a Dios. A ver, otra vez y más fuerte. Y esas cosas que no le agradan a Dios de ti, de mí,
tiene que ser cambiadas. ¿Qué tiene que ser? Cambiadas. Entonces hay que ser dóciles. Ellos cuando escucharon la palabra dijeron, dura es esta palabra. Es dura. Pero fíjese bien, lo único que puede cambiar tu vida y la mía es la palabra que oímos y que practicamos. ¿Ok? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es lo único que puede cambiar tu vida y la mía, la palabra que oímos y que practicamos. O sea, no solamente ser oidores, sino también hacedores. Porque si solo oigo y lo archivo y ahí queda, y no practico lo que estoy aprendiendo, entonces la situación se complica. Entonces, pero me mueve mucho el verso 60, volvemos a leerlo, dice, al oírlas muchos de sus discípulos, no eran gente desconocida, eran gente que ya conocía la palabra, era gente que ya conocía que acercarse a Dios es para estar haciendo cambios continuos. ¿Cambios qué? No lo escuché. La gente que no quiere hacer cambios continuos en su vida, ¿qué le pasa? Entonces empieza a ver todo que es duro, todo que es difícil. Verso 66, mira qué dice más. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Volvieron atrás y ¿ya qué? Ya no andaban con él. ¿Qué les pasó? No pudieron estar firmes, no pudieron mantener la firmeza, no pudieron seguir siendo seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque la fe se debilitó. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues dejaron de estudiar la palabra, dejaron de congregarse, dejaron de ir a Jesús, oír a Jesús, y empezaron a vivir cosas que no les iba a edificar. Pero fíjese, aquí hay algo que podemos hacer la diferencia. En el verso 67, Jesús le dijo a los 12, ustedes también se quieren ir, les hizo la invitación. Ustedes se quieren ir porque yo no quiero tener aquí conmigo a nadie a la fuerza. Eso le estaba diciendo Jesús. Yo quiero que los que me sigan por convicción. ¿Por qué? No lo escuché. Entonces, verso 67, le dijo Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse ustedes también? Y la respuesta, le respondió Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿cómo le dijo? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras ¿de qué? De vida eterna. Entonces Pedro inmediatamente reacciona y dice, no tenemos opción. Solo tus palabras nos van a llevar a la vida eterna. La palabra del político, la palabra del famoso, la palabra de quien sea, nos va a llevar a la muerte eterna. No tenemos opción. No nos vamos. Aunque Jesús les estaba diciendo, si quieren irse, se pueden ir. Y Pedro dijo, me quedo. ¿Cómo dijo Pedro? ¿Y qué dijeron los demás? Nos quedamos. Y la palabra no tenemos que mirarla como algo duro. La palabra de Dios es una palabra que transforma vidas. ¿Que transforma qué? Vidas. Y Pedro se mantuvo. ¿Qué lo mantuvo firme? La fe. ¿La qué? La fe. La fe lo mantuvo firme. ¿Sabes? En medio de cualquier tentación, lo único que te puede mantener firme es, ¿no lo escuché? La fe. Cuando seas tentado a hacer algo malo, recurre a la fe, valora la fe, fortalécete en ella. Hay que trabajar para que esa fe pueda crecer, para que la fe pueda desarrollar. ¿Pueda qué? Desarrollar. Y fíjese, ese Pedro que se mantuvo firme pudo ver las cosas de Dios de una manera especial. Como se mantuvo firme tiempo después, cuando Jesús ya no estaba, dice la Escritura que él y Juan subían juntos al templo a la hora 9, que el equivalente para nosotros las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Entonces subían juntos a la hora de la oración, a las 3 de la tarde,
Y dice la Escritura que a la entrada del templo había un paralítico. Y cuando los miró, extendió la mano, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro lo mira, no lo despreció, lo miró y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? El poder de Dios. ¿Qué tenía Pedro? Y le digo: lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Y dice la Biblia que el hombre fue enderezado y se levantó saltando. Diga gloria a Dios. Pedro pudo ver eso. ¿Por qué? Porque se mantuvo firme. Aquellos que se fueron, que no dicen ni siquiera su nombre, se convirtieron en personas desconocidas. A Pedro hubiera pasado, no estuviese hablando de Pedro hoy, si Pedro también se hubiera ido, si Pedro también no hubiera permanecido. Pero Pedro permaneció firme por medio de algo que se llama, dígalo fuerte, fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué le parece? Diga, eso es fe. Y si lo cree, dale palmas al Rey, por favor. Apláudele fuerte. Me bendice mucho, fíjese, porque aún en medio de las dificultades, porque en el camino de Dios también hay obstáculos, también hay dificultades. Si alguien te dijo que acercarte a Dios te ibas a quedar sin ningún problema, te engañaron. Cuando venimos a Cristo, venimos arrastrando 100 problemas. Y el Señor no borra los problemas, te enseña cómo solucionarlos, porque eso te va haciendo una mejor persona. Ahí es donde tú vas agarrando sabiduría, ahí es donde vas a aprender la paciencia, ahí es donde vamos a aprender a confiar en Dios. ¿Qué te parece? Y en el capítulo 22 de Lucas surgió algo. Y mira lo que dice el capítulo 22 de Lucas, versículos 31 y 32. Dijo también Jesús: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como al trigo. Satanás te quiere dar una zarandeada. Y Jesús continuó diciendo: pero yo he rogado por ti. No dije: te reprendo, Satanás, y aléjate para siempre de Pedro. No. Él dijo: yo he rogado por ti, que tu fe, ¿qué? Que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, una vez que hayas vencido, confirma a tus hermanos. Que quede claro que Dios no crea los problemas, pero sí los permite, para que a través de los problemas aprendamos a confiar en Dios. ¿Cómo conoces al Dios sanador? Cuando tienes un problema físico, ¿sí o no? ¿Cómo vas a conocer al Dios proveedor? Cuando tienes un problema económico. ¿Cómo conoces al Dios libertador? Cuando te encuentras con alguna situación complicada, con alguna atadura. Así que cuando estés pasando por un problema, confía en Dios, porque por medio de esa situación tú vas a poder ir a otro nivel. Diga gloria a Dios. Entonces es muy importante atender esto. Y Jesús se lo dijo: Satanás quiere darte una zarandeada. Y yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Y cómo lo zarandeó? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Cuando Pedro, para salvar su pellejo, negó a Jesús 3 veces. ¿Cuántas veces? Cuando tú niegas a Jesús, es que no, yo acompaño a mi esposa solamente a la iglesia, es la que va, yo la acompaño. Eso es una zarandeada. ¿Qué es esto? ¿No lo escuché? Cuando dice: oye, ¿y tú vas al centro cristiano? Acompaño a mis papás. ¿Y te gusta ir a la iglesia? Más o menos. Cuando el que dirige la alabanza, ese Héctor Medina, dice: levanta tus manos, la verdad no tengo tantas ganas. Pero luego mi papá me da un codazo y pues te acabo levantando las manos. Pero
Fíjese qué importante es entender que no debemos negar a Jesús. Tenemos que darlo a conocer. ¿Qué le parece? Porque Jesús no es digno de menosprecio, es digno de gloria. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Diga, Cristo es digno de toda gloria. Grítelo fuerte. Así que si estás pasando por algún problema, que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Tú tienes que estar firme y vas a mantenerte firme por medio de lo que se llama fe. ¿Cómo se llama? Ahora quiero darte unos consejos. El primero, no dudes de lo que Dios tiene para ti y para los tuyos. Dios tiene un plan para tu vida. Desde que Dios te formó en el vientre de tu madre, Dios te dio una encomienda. Y tienes que cumplir con lo que Dios ha puesto para ti. Si tú no cumples con lo que Dios te ha dado para que tú hagas en esta tierra, vas a vivir frustrado. ¿Cómo vas a vivir? Frustrado. Sí, vas a vivir frustrado. Pablo dijo un día, ay de mí si no predicar el evangelio. Pero el ay que habló Pablo fue un ay sin H. Si tuviera H, el ay fuera de haber, pero sin H, ay de dolor. Pablo decía, si yo no predico, yo fui diseñado para predicar el evangelio. Yo fui diseñado para fundar iglesias, decía Pablo. Eso es mi encomienda. Y si yo no hago lo que Dios me puso para hacer, ¡ay de mí! No voy a disfrutar la vida, no voy a disfrutar lo que yo hago, sino voy a sufrir por lo que no hago. Porque cuando Dios te da una encomienda, Dios quiere que tú hagas, que tú fluyas en esa unción, en ese llamado, en ese servicio. Es lo que Dios quiere. Pero si tú no lo haces, si tú te resistes, si no, pregúntale a Jonás. Dios le dijo a Jonás, vas a ir, vas a predicar en Nínive para que la gente se arrepienta. Y usted sabe lo que hizo Jonás. Dice la escritura que se levantó Jonás, pero no para ir a Nínive, sino para ir para Tarsis. Agarró una nave y se estaba yendo. Y en medio camino se desata una tempestad. Él estaba durmiendo, no estaba a gusto. Y una tempestad enorme. Y luego, usted sabe lo que tuvieron que hacer con él. Se echó unos volados a ver por qué vino todo este problema. Y la suerte cayó sobre Jonás. Así que ¿sabe qué hicieron? Lo agarraron, le hicieron la maquita y vas para afuera. ¡Fua! ¿Cómo ve? Porque ¿qué estaba haciendo Jonás? Huyendo de la presencia de Dios. Cuidado con estar huyendo de la presencia de Dios. Porque finalmente Jonás hizo lo que tenía que hacer, a las buenas o a las malas, pero vas a hacer lo que Dios te manda a hacer. ¿Qué te parece? Diga conmigo, ¿a las buenas o a las malas? Diga, mejor a las buenas, dígalo fuerte. A ver, no lo escuché, dígalo más fuerte. Mejor a las buenas. ¿Ok? Porque Dios tiene una encomienda para ti. Eso es lo que te va a dar identidad en el reino de Dios, haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Es ahí donde vas a tener una verdadera identidad. ¿Una qué? Entonces no dudes de lo que Dios tiene para ti y para los tuyos. Dios tiene, dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice ahí la escritura que el Señor tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz. Dice ahí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios, pensamiento de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Y qué es lo que esperas? Pues disfrutar la vida. ¿Qué es lo que esperas? Pues vivir bien, ¿o no es cierto? Pero vivir bien no solamente es tener dinero, es más que tener dinero, es tener paz. Porque ¿de qué sirve tener dinero si no hay paz? ¿De qué sirve? Y es que hay gente que dice, no, es que si yo tuviera dinero, no, yo estuviera, no. Si el dinero trajera la felicidad, los ricos no se divorciarían, no se suicidarían. Pero la paz no viene por el dinero,
la paz viene por una buena relación con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, no dudes de lo que Dios tiene para ti y para tu familia. Él tiene pensamientos de bien y no de mal, porque Dios te ama con amor eterno. Diga, gracias, Señor. Grítelo fuerte. Entonces no dudes de lo que Dios tiene para ti y para tu familia. Dios tiene un plan específico para ti. Dios tiene un plan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerse en el centro de la voluntad de Dios. Y eso es por medio de la fe. ¿Por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe. Entonces es muy, muy importante entender esto. Así que vas a estar firme por la fe, no dudando, sino creyendo que Dios tiene algo especial para tu vida. ¿Qué te parece? Si Dios quiere que tú estés aquí en la alabanza, aquí vas a estar en la alabanza. Si Dios quiere que estés dando clase a los niños, que tú abras tu casa para compartir la palabra, que en el trabajo evangelices a tus compañeros, hay que hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? No escondas tu fe. A ver, saluda a la persona que está a tu lado, dale la mano y dile, no escondas tu fe, dile por favor. No tienes por qué estar escondiendo tu fe. La fe tienes que darla a conocer. ¿Qué te parece? Entonces, lo primero, si quieres estar firme por la fe, no dudes de Dios. No dudes lo que Dios tiene para ti. Lo segundo, relaciónate con gente que te inspire. No te relaciones con la gente que te desanima. Relaciónate con gente que te inspire. Relaciónate con gente de fe. Relaciónate con gente que ya tiene una identidad espiritual. ¿Una qué? Relaciónate. Dice la escritura, Proverbios 13:20, el que anda con sabios será sabio, el que se junta con ellos será quebrantado. Acércate a las personas que piensan como tú quieres pensar, que viven como tú quieres vivir. Acércate a la gente que ha avanzado. Acércate a la gente. Pero aléjate de las personas que viven como ya no quieres vivir. Aléjate de la gente que hable como ya no quieres hablar. Aléjate de las personas que piensen como tú ya no quieres pensar. Aléjate de aquellos que viven como tú ya no quieres vivir. Tienes que relacionarte con la gente que vive una vida de éxito y no una vida de fracaso. Gente que pueda ser valiente en la fe. Fíjese que en la Biblia hay un libro de un profeta llamado Daniel. Daniel era un profeta. Y él y 3 de sus amigos fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Pero a ellos les quedó muy claro que iban ahí no a dar lástima, sino a trascender, a mantenerse firmes. Pero iban a encontrarse con muchísimos obstáculos. Y uno de ellos, a los amigos de Daniel, les tocó porque a Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, se le ocurrió. Él era un idólatra, tenía sus ídolos, y se le ocurrió hacer una estatua enorme de material de oro. Y era caprichoso y dijo, bueno, ya que hice esta imagen, y lo hizo para él. Pero luego se le ocurre y dice, bueno, el que no adore, que no se postre, que no se ponga de rodillas y adore, después de que los instrumentos de música suenen, lo vamos a echar en el lago de fuego, en un horno ardiente. Se le ocurre y agarra a toda su comitiva, a todos sus magistrados, los gobernadores, los cita, hizo una reunión general con los líderes y le dijo, miren, he decidido esto, que aquellos que no adoren a mi Dios, a mi ídolo, a la imagen, el que no lo haga, el que cuando suenen los instrumentos, los tambores, las flautas, y que no se postre, y después de postrarse tiene que adorar. ¿Tiene que qué?
¿Sabía que la mejor manera de adorar, ¿a cuánto les gusta adorar a Dios? Postrado es la mejor manera de adorar a Dios. El que no se postre y adore, pero esto ya lo dijo al ídolo, a la imagen, va a ser puesto en el horno de fuego. Lo van a echar en un horno de fuego ardiente. Y eso es lo que él decidió. Eso es lo que a él le pareció. Porque era una persona que, como no tenía visión, tenía ambición. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a la palabra. Daniel capítulo 3, versículos 4, 5 y 6, dice así: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis. ¿Y qué más? La estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, dice ahí, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esto fue lo que se publicó. Esto fue. Fíjese cómo soluciona los problemas esa gente: con violencia. Cuando 3 capítulos posteriores le tocó a Daniel, el que ore, el que pida, haga una petición a cualquiera menos que al rey, entonces lo tenían que echar en el foso de los leones. O sea, ellos solucionaron sus problemas por medio de la muerte, porque un espíritu de muerte es los que está para aquellos que viven lejos de Dios. Pero delante de Dios, Él vino a darnos vida en abundancia. Diga gloria a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que bueno, los 3 amigos de Daniel, cuando oyeron esto, empezaron a sonar los tambores, las flautas, y todos se dieron cuenta que ellos 3 no se postraron y mucho menos adoraron. Porque, ¿qué es la idolatría? ¿Qué es la idolatría? La idolatría es darle honores a alguien que no sea Dios. Esa es idolatría. El único que merece toda gloria, honra y alabanza es nuestro Dios. ¿Qué le parece? Entonces, y sonó todo y ellos se mantuvieron de pie. Y van y le dicen al rey, a Nabucodonosor, y dice: ¿sabes qué? Hay 3 judíos que lo que tú dijiste que se haga, mira, no te respetan. No te respetan. Entonces dice la escritura que Nabucodonosor se enoja mucho y los manda a buscar. Verso 13, vamos a mirarlo. Seguimos en Daniel. Verso 13. En el capítulo 3, verso 13. Entonces Nabucodonosor dijo: ¿con qué? Con ira y con enojo, que le trajeren a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y cuando los llevaron, ellos estaban con firmeza. No tenían miedo porque tenían convicción. ¿Qué tenían? ¿Qué les hacía evitar que el miedo penetrara en sus vidas? La fe, porque la fe nos mantiene firmes. No hay temor, no hay duda, porque hay firmeza, hay confianza en Dios. Entonces, a pesar de que los trajeron los guardias, los soldados de la élite más fuerte, los más especializados, se los traen los soldados de primera plana del rey y los ponen delante de él. Y les pregunta: ¿verá que no es cierto lo que están diciendo? ¿Verá que ustedes iban a adorar a la imagen que yo he levantado? ¿Verá que sí? Y ellos con firmeza, porque la fe nos hace estar firmes. Verso 16: Sadrach, Mesach y Abed-Negó
respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, y no estaban temblando, nuestro Dios, a quien servimos, ¿a quien qué? Servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos 18. Y si Dios no quiere librarnos del fuego ardiente, tuvieron la decisión firme de decir: preferimos una muerte física a una muerte espiritual. Preferimos morir con firmeza adorando a Dios que vivir en esta tierra, seguir viviendo, pero lejos de Dios. O sea, fíjese, ellos decidieron, prefirieron una muerte física que una muerte espiritual. Porque si mueren a nivel espiritual, se convierten nuevamente en títeres de Satanás. Y dijeron: mejor morimos con la frente en alto que estar de rodillas ante aquello que no es Dios y aquello que es influenciado por las tinieblas. Y si así no fuere, y si no, sé por rey que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Con firmeza. ¿Sabe qué pasó ahí? Estamos hablando que el segundo consejo es que te debes relacionar con gente que te inspire. ¿Gente que qué? No lo escuché. Yo puedo pensar que de los tres. Alguno al principio dijo: no, pues sabe que yo para conservar la vida, pues yo me postro y adoro. Y alguien dijo: no, ¿cómo crees? No hagas eso. Mira, Dios tiene el poder para librarnos. Tú no te inclines ante aquello que no es Dios. Tú tienes que mantenerte firme. Y fueron inspirados y finalmente los seis, ok, vinieron por nosotros y vámonos, y con la firmeza. Con esa firmeza llegaron ante el rey. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Biblia que los tiraron en el horno de fuego. Y a rato, por curiosidad y con cierto dolor, Nabucodonosor se asoma y empieza a ver. Y dice la Biblia que se asombra, se impactó, porque dice: echamos a 3 y hay 4. Y están caminando en el horno de fuego ardiente, y ese fuego no tiene el poder para hacerles daño. Echamos a 3 y ahora son 4. ¿Quién estaba con ellos? Aquel que dijo: nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Diga gloria a Dios. Y si lo crees, dale palmas, apláudele, apláudele, apláudele fuerte al Rey. Él va a estar contigo todos los días. Pero tienes que estar firme. Y dice la Escritura que los sacaron. Y ni siquiera tenían olor de que un cabello se les haya quemado. Su ropa intacta. Eso ocurre con aquellos que confían en Dios y permanecen firmes por medio de la fe. Entonces, lo primero, no dudes de Dios. Lo segundo, rodéate de gente que te motive al cambio. Sí, rodéate de personas que estén llenos de Dios, gente que te corrija, no gente que te solape. Rodéate de personas que te amen, porque una persona que te ama te va a corregir, ¿te va a qué? Porque la corrección trae sabiduría. ¿Cuántos quieren ser sabios? Hay que ser corregidos, ¿qué le parece? Pero es importantísimo atender a esto. Rodéate de gente que te inspire a mantenerte firme. Gente firme que quiera verte firme. Gente que anhele ver cambios en tu vida, que tu vida sea transformada. Aléjate de las personas que te solapan, que te consienten. Aquellas personas, creo que es muy importante. Pero lo que me bendice mucho y lo que me ministra, que ellos prefirieron morir físicamente, que no pasó. Que no pasó. Porque los que confían en Dios no serán avergonzados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo?
Y está escrito y se vive todos los días. Los que en Él confían no van a ser avergonzados. Pablo se inspira en esto y fue cuando escribió en Gálatas: para mí el vivir es Cristo y el morir es. Si voy a vivir para Dios. Y si voy a morir, pues me voy con Él. Sí, me voy con Él. Recuerdo que hace un tiempo, hace varios años, cuando yo no era creyente, me regalaron un cassette de audio y había unos coritos por ahí. Y decía: me gozo el lunes, martes, miércoles, jueves. Y bonito. Yo le alabo con mis manos, yo le alabo con mis pies, yo le alabo con mi alma, yo le alabo. Y si me faltara el alma, al final el canto es que ya me fui con Él. Diga gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad que sí? Entonces, así que rodéate de gente que te inspire, gente valiente. ¿Gente qué? Valiente. Y por último, para que te mantengas firme en la fe, no creas que eres el único que está pasando por problemas. Porque pasa esto, que cuando pasamos por algún problema: ay, pobre de mí, ¿y por qué solo a mí me pasa esto? Hasta esto. A veces queremos que le pase a todos. Ay, ¿por qué solo a mí? ¿Y por qué solo yo sufro? ¿Y por qué? ¿Sabe? Elías, cuando había descuidado su fe. Elías, cuando sintió la amenaza de Jezabel, se fue a esconderse en una cueva. Llegó a encuevarse, ahí estaba encuevado. La gente que tiene miedo se encueva en su dolor, en su temor. Y, oye, ¿qué haces acá? Le pregunto: ¿qué haces aquí, Elías? Y dice: es que pues todos se han ido contra mí y soy el único que no ha doblado sus rodillas ante los Baales. Y el Señor le dijo: te equivocas, hay 7,000, tú eres el 7,001 que no han doblado sus rodillas ante Baal. No eres el único. Porque gente, a veces uno cuando está pasando por problemas: soy el único. No. Y te lo muestro con la Biblia. El problema que tú puedas estar pasando, porque todos tenemos problemas, ¿sí o no? A ver, levanten la mano los que tienen problemas. Pero grita conmigo: no soy el único. Deja de victimizarte pensando que tú eres el único. Te lo muestro con la palabra. Vamos a la Biblia. Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9, cuando el enemigo quiere atacarte, dice el verso 9, al cual resistir firmes, ¿en qué? No lo escuché. Cuando el enemigo quiere atacarte, tú tienes que estar sólido en la fe. Tienes que mantenerte firme. ¿Cómo debes mantenerte? Pero ¿cómo te vas a mantener firme si no tienes fe? Tú tienes que mantenerte firme. Por eso hay que valorar la fe. Hay que entender que necesitamos nutrirnos de la palabra. Entonces dice ahí, dice de esta manera: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, no eres el único, se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Dónde? No lo escuché. Lo que tú estás pasando también en Arabia Saudita hay gente que lo está pasando. Gente de fe, hijos de Dios. No vais a pensar que el Señor solamente tiene hijos en Mérida y en especial solamente en el CCM. Si pensabas esto, estás equivocado. Ay, es que me duele la pierna. ¿Sabes de cuánta gente le está doliendo la pierna? Pero tú tienes que, en medio de ese dolor, tienes que mantenerte firme. ¿Qué tienes que hacer? Porque si no te mantienes firme, ay, pues todo y el sobrino: tío, si quieres vamos con el brujo. ¿Tú crees que el brujito ese? No, brujote, el brujito. ¿Verdad que no es tan malo? No, tío, mira, vamos. Para que te pongan ahí, te ponen unas hierbas y tal.
Bueno, vamos. ¿Cuánto cobra? 3,000 pesos. 3,000, sí. Nada más tengo, yo te la completo, tío, no pasa nada. Pues vamos, todo sea por el amor de Dios. Y se va el tío. Y al poco tiempo el tío quedaba en silla de ruedas. Porque no solamente una pierna echó a perder la otra también. ¿Cómo ve? Porque a veces uno piensa que eso, que soy el único, soy la única. Esos padecimientos, cuando te esté doliendo algo, ora por ti y ora también por tus hermanos allá en España. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? O no te vayas lejos, en Canacín, en Champotón, en Ciudad del Carmen, en Toluca. Los mismos padecimientos. Sí. Pero en medio de eso, usted tiene que mantenerse. ¿No lo escuché? Firme. Es que mi hijo no me entiende, mi hijo me dijo cosas, mi hija me... No eres el único, no eres la única. Pero en medio de cualquier situación, tú tienes que estar firme, porque serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Pero también dice la Escritura que los que creen en Dios verán la gloria de Dios. ¿Qué le parece? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Usted y yo tenemos que mantenernos. ¿No lo escuché? ¿Qué nos hace estar firmes? La fe. Alguien dice, no, ¿sabe qué? Hace unos días yo vi a una persona que en otro tiempo hasta me predicó la palabra, y esta vez lo vi con su cerveza. ¿Qué le faltó? Dígalo fuerte. Fe. La fe entonces nos lleva, y para que mantengamos firmes en la fe, tenemos que no dudar de Dios, créele a Dios. Porque al que cree, dígalo fuerte, nunca dudes de Dios. Lo segundo, relaciónate con gente de fe. Y lo tercero, deja de victimizarte, pensando que tú eres la única persona que pasa esto. Es más, cuando tengas un problema, ora por ti y por los demás también. ¿Te parece bien? ¿Sí? Ora por los demás. Es que me siento sola, mi esposo me abandonó, mi esposa me abandonó. Hay otras personas también están pasando eso. Señor, permite que yo pueda estar firme en medio de esto. Y que aquellos que están pasando por lo mismo. Ahora vamos a tener una oración más amplia. ¿Más qué? Porque ya damos cuenta que no somos los únicos. Y lo peor que podemos hacer es victimizarnos. Lo peor que podemos hacer es vivir con miedo, con temores, con duda. Diga fuerte, así no es. Entonces, ¿cuántos quieren permanecer firmes? La Biblia dice que tenemos que ser fieles ¿hasta cuándo? Dígalo fuerte, hasta la muerte. ¿Cuántos quieren ser fieles hasta la muerte? ¿Cuántos quieren mantenerse firmes? Que tus últimas palabras en esta tierra sea: Dios, gracias por la vida, por estos 80, 70, 50 años, 105 que pude vivir. Gracias, Dios, te bendigo. Y dijo un día Pablo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, y ahora me está esperando la corona de vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué le parece? Así que hoy lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes. Pero no puedes mantenerte firme con otro argumento. Puedes cantar bonito, pero si no tienes fe, tú puedes caer. Tú puedes predicar por lo que tú quieras. Lo que te va a sostener es la fe. ¿Estamos de acuerdo? Es que yo soy bien cuate del pastor. Mira, si no eres cuate de la fe, vas a tronar. ¿Qué te parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Yo sigo a Marcos Witt. Pero si no sigues el camino de la fe, diga a quien quieras.
Pero lo más importante es que te mantengas en fe, que nutras tu fe, que alimentes tu fe, que te llenes de Dios para que tu vida sea mejor cada día. Amén. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos quieren permanecer firmes en la fe? Diga, yo sí quiero, dígalo fuerte. Y si quiere darle palmas al Rey, por favor, apláudele, apláudele, apláudele. Él está aquí. Póngase de pie, por favor. Póngase en pie.